Hola, bueno, buenas tardes. Les agradezco que estén aquí con nosotros em, para esta especie de... Nosotros habíamos pensado con la Mariana hacer como una inauguración hoy día, ¿ya? Pero esta va a ser una inauguración por la web, porque la Mariana ha trabajado como hormiguita haciendo visitas guiadas y mostrándole su exposición a mucha gente ya. Es decir, hay mucha gente que ya la conoce, que la ha visto, que ha estado en el museo, lo que nos parece fantástico, porque no hay nada que supere a lo que es ver las obras en vivo, ¿ya? Ver una exposición. Además, cómo quedó esta exposición. Esta exposición quedó como una gran instalación. Entonces, verla en vivo es una experiencia, yo diría, muy, muy interesante y enriquecedora. Entonces, ahora vamos a conversar sobre esta exposición. Ya tenemos fotos de la exposición y vamos a conversar con la Mariana y de la exposición. Yo quería, antes que nada, agradecerle a la Mariana. Yo se lo he dicho, pero ahora se lo quiero decir aquí. La Mariana realmente ha sido un gusto trabajar con ella, ¿ya? Nosotros hemos trabajado con muchos artistas distintos a través del tiempo y ella nos ha dado grandes facilidades y ha tenido una disposición y una percepción del entorno y de todo lo que está pasando que realmente nos ha hecho la labor facilísima. Así que yo se lo agradezco enormemente. No saben cómo se agradece desde el museo cuando los artistas tienen esa disposición además tan energética y esa disposición tan dispuesta es algo que nos ha ayudado muchísimo en este tiempo. Hay que recordar que la exposición de la Mariana es la primera que nosotros hacemos en esas salas desde que abrimos el museo. Es decir, estamos abriéndolo recién, bueno, y estamos teniendo que cerrar un poco, en fin. Pero le agradecemos, te agradezco mucho, Mariana, tu disposición y creo que es el pensamiento y lo que hemos sentido todos los que hemos trabajado contigo. Así que no quería dejar pasar eso. De todas maneras, Claro. quería decirte. Muchas Ya. gracias a ustedes también, Bueno, que yo creo que esto ha sido un esfuerzo común. Estamos todos tratando de adaptarnos y de ver cómo funcionar, así que para mí también ha sido rico ver la disposición de ustedes por abrir, por instalar lo antes posible, todo eso. sí, También de hecho desde mi lado también ha sido lo exquisito. logramos. Contra viento y Hagámoslo marea. antes de que venga la segunda ola, por favor, dejemos montado eso. En fin. Mariana, ya, yo, mira, bueno, hemos conversado, nosotros venimos conversando desde hace mucho tiempo, 2 o 3 años ya. Eso es lo que se demora en llevarse a cabo una exposición. Pero hay ciertas cosas que me gustaría que nos contaras brevemente. Curiosidad mía también, entre lo que leí en tu currículum. Y decía que habías estudiado en San Francisco, en California. ¿Por qué te fuiste para allá? ¿Por qué llegaste allá? Llegué allá porque yo tenía, mi hija mayor era chiquitita en esa época, tenía 1 año y medio, y yo siempre tuve la inquietud de vivir un tiempo afuera, de estudiar afuera, y en ese minuto se dio la posibilidad de partir, y yo como viendo distintos lugares que eran las opciones, y obviamente en Estados Unidos hay que postular a las universidades con un proceso larguísimo y re complicado. Y yo elegí una universidad específicamente porque era una escuela de arte, esa universidad solo de las artes. En ese minuto yo estaba trabajando bastante como en diseño gráfico entre medio, y esta escuela ofrecía un programa que tenía que ver con una investigación bien experimental. Era un máster en Bellas Artes, pero tenía como una mención en diseño, y yo pensé que me podía servir, pero finalmente al segundo año ya comencé a tomar los cursos de Frentón de Arte, no volví nunca más a hacer nada que tuviera que ver con diseño, y la manera en que finalmente formé mi programa tenía mucho más que ver con la escultura y con lo instalativo y con los objetos, como experimentación con objetos.
¿Y eso apareció ahí o lo tenías tú desde antes? Porque yo quiero saber de dónde apareció la porcelana, por ejemplo. La porcelana, o sea, los objetos apareció, que me llamó la atención ahora cuando trabajé con, o sea, cuando justo Pastor Mellado me escribió el texto que me escribió era muy parecido 20 años después a lo que había trabajado yo con él en mi proyecto de título. Yo trabajaba ya con objetos en el proyecto de título en la universidad y yo no había visto el link. Pensaba que era algo muy diferente, pero finalmente yo siempre he sido una persona táctil. Y empecé a trabajar con objetos en Estados Unidos con cera de abeja. Me tocó trabajar con un profesor mío en Oaxaca, en México, y conocí el trabajo con cera de abeja y empecé a trabajar con objetos ahí. Y después me vine para acá y empecé a hacer exposiciones y obras con cera, pero trabajaba mucho con la forma de la taza. Entonces decidí que por cultura en general tenía que aprender porcelana porque era la forma que estaba usando, pero yo pensaba que no iba a llegar a ninguna parte con la porcelana, como que dije, esto lo voy a aprender para entender cómo funciona, pero nunca llegué a la porcelana desde la cerámica, sino que desde la escultura más bien. Y ahí Ah, estoy ya. O todavía. sea, hiciste una vuelta al revés, en el fondo. Sí. De hecho, Eh, nunca he trabajado con otra pasta, porque con lo mío venía desde la taza, desde la loza antigua, desde el lado más simbólico de los objetos de ese tipo. porque el estatus de la porcelana es curiosa. La porcelana está claramente dentro de algo que podríamos calificar entre artesanía y obra de arte. Se mueve en un espacio pequeño, ¿no? El Sí. estatus de la porcelana pareciera ser un estatus mayor y tú aún en tus instalaciones le has dado un estatus que totalmente pasa por sobre la idea que nosotros tenemos de porcelana, ¿no? Mm. La porcelana pareciera ser algo como que nos acerca más a lo utilitario, pero a lo utilitario medio lujoso. Mm. Pero tú le das un carácter, ese carácter como, entre comillas, medio lujoso, como de objeto de lujo, Mm. pero en una instalación, como una escultura, ¿sí? ¿Tú tenés Sí, claro es que yo creo que tiene que ver con que a mí no me interesa o sea, me interesa obviamente, pero la parte técnica correcta o incorrecta de la cerámica me da lo mismo. O sea, como que yo estoy tratando de hacer algo y usar el material de la manera que a mí me hace más sentido y el tema técnico lo entiendo, lo conozco, lo enseño, etcétera, pero yo encuentro que tiene que ir en pos de una idea y en ese sentido es que por eso no me siento como casada con el mundo de la cerámica, sino que es un ya? material que estoy usando ahora y que después podría seguir de largo también. Se te da muy bien, en todo caso, el material que tú estás usando. Se da perfecto, o sea, yo encuentro que encontraste como un espacio perfecto. Estuve mirando, como te comentaba, tus exposiciones anteriores y tu trabajo anterior, y, y siempre has tenido esa predilección por los objetos y los Mm. objetos como un poco como fetiches, ¿no? Como esas cositas como que también son como acariciables con los ojos, o sea, tú le das esa especie de lujo, ¿ah? A mí me remite como a algo muy, como que tiene un especial valor frente a los ojos, sin Mm. tocarlo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que mi investigación partió desde los objetos que funcionaban como solo, que funcionaban simbólicamente dentro de las historias de las distintas personas. Entonces, como que me llamaban la atención esas cosas que uno nunca puede usar porque son muy finas, o que uno nunca puede tocar porque son de la abuela y están metidos en una cajita, o que, qué sé yo, esas cosas me llaman la atención, encuentro que son objetos que finalmente son, que es lo que hablaba en las visitas guiadas con respecto a estas cáscaras de libro, porque en la exposición no hay ni un solo libro al final. Me llama la atención esos objetos que finalmente son solo simbólicos al final, porque independiente de que hayan tenido un uso práctico o una utilidad, al final, cuando va pasando el tiempo, se empiezan a convertir como en esta imagen así como medio religiosa. Y eso yo lo encuentro muy interesante como operación que tiene que ver con la memoria y con cómo uno conserva la historia, digamos, pero yo lo encuentro muy curioso porque eran utilitarios en algún minuto. Claro. Bueno, ahí es donde cuando los objetos empiezan a perder
a perder un poco el sentido, ¿no? Mm. Y toman este sentido simbólico. También, como decía Mellado en el texto, como que brillan por su ausencia, ¿no? O sea, Claro. es porque quedan solamente como objetos, con el brillo del no estar, con esa especie de Mm. silencio. Oye, ya, ¿quieres que veamos la exposición? Veamos la exposición, tú nos vas contando. Les muestro unas fotos para los que no han podido ir. Ya, feliz. Claro, entonces Espérame. vamos haciendo la visita y tú nos vas contando sobre la exposición, Súper. sobre Déjame, la yo no soy muestra. muy ducha para el Zoom, así que tengo que ponerle empeño, aunque esté de uña Pero ponle pintada, empeño igual no lo nomás. sé. Está Espérame. ya. Ah, miércoles. ¿Apareció algo? No, aquí no ¿Me aparece ven? nada todavía. A mí me No. apareció una cosa. ¿Qué hago? Espérense. Le voy a poner empeño, pero no sé cómo hacerlo. Katy, ayúdame. ¿Cómo La, comparto la la pantalla? Katy es Espérame. nuestra maestra de En Zoom. compartir pantalla. Allí, ahí. Lo encontré. Ahora tienes que compartirlo. Chúngale. Aquí está. Ya. ¿Me ven mi pantalla? Sí, ahí estamos. Ahí estamos todos mirando tu pantalla. Ya, voy Ahora a eres dueña poner... de la pantalla. ¡Qué miedo! Voy a poner, espérenme, que se vea... No, no sé cómo ponerlo completo. View, aquí. No, así está bien, así está bien. Ahí está ¿Ahí bien. ven? Sí. Ya. Ya, les voy a contar un poquito, como si fuera un poco una visita guiada, pero Mane, tú me Exactamente, esto es una interrumpís visita cuando quieras. guiada. Bueno, Ya, parte de dale. la gracia de esto que comenzó, como decía la Mane, hace 3 años, yo había trabajado con tazas, como les contaba, y con otras cosas, pero los libros habían aparecido varias veces ya en mi trabajo antes. Las páginas los había hundido en cera, había hecho moldes antes y las había reproducido en cera de abeja, y de repente al tener la necesidad como de cambiar de escala con mi trabajo, que yo siempre trabajaba en miniatura, pensé que podía armar lana, que era como mi sueño, y entonces comencé a armar este proyecto que en mi familia que ya no eran útiles, que no andaban dando vuelta porque ya no se usaban, nadie los necesitaba, nadie los consultaba, etcétera, y eran objetos muy bonitos. Y al tener gente cercana que se enteró que yo estaba como metiéndome en este proyecto, me empezaron a donar otros libros que también pasaba lo mismo, que eran libros en alemán, libros en francés, hay libros de ingeniería, novelas, etcétera. Y entonces, a partir de todo eso, que tengo hasta una enciclopedia británica, que tengo algunos tomos porque no la iba a guardar entera, boté mi teléfono, perdón. Son objetos que para mí eran muy bonitos y yo quería trabajar con la idea de la narrativa, con la idea de la memoria, con las cosas que se guardan y pensar cómo se guardan y cómo van cambiando, etc. Entonces elegí 12 libros que fueron como los seleccionados. Los elegí porque tenían distintas características físicas y tenían distintos temas también. No leí ninguno de ellos porque me interesaba usar el libro, como hablaba antes, como una cáscara. Y a partir de 12 libros y 12 moldes se construyó esta exposición entera. Lo que hay en el museo son alrededor de 1.300 copias, hay fabricadas hasta ahora como 1.500, más o menos. Y la idea era un poco como pensar en cómo uno repite una palabra y empieza a perder el sentido, cómo los objetos también utilitarios van perdiendo su utilidad y van avanzando en el tiempo. Estos libros tienen todos, si ustedes ven acá abajo, tienen una fecha, que es la fecha en que fueron moldeados, y parte de la parte técnica que a mí me interesaba era que empezar a sacar moldes o sea, usar un molde tantas veces que finalmente se destruyera. Entonces las primeras copias están muy fieles a su original y las posteriores van cada vez alejándose más. Y yo trabajo con una frase que me encanta que se llama traductor traidore, una frase en italiano, que en el fondo cada traducción, que se usa en el sentido literario, pero en el sentido de la porcelana también, o sea, traducir un objeto a otro material siempre es una traición a su original. Y así como se Mira, qué va interesante. traicionando constantemente el original hasta llegar a un material, básicamente, y cada vez se aleja más de lo que era. Perdón, voy a pasar la parte del texto porque, ¿para qué? No, pero igual es interesante. Bueno, les voy a leer una parte cortita.
Es un texto que es de un libro sobre la Biblioteca de Los Ángeles, que se llama La Biblioteca en Llamas. Es un libro que yo me encontré en circunstancias bien particulares, porque estuve investigando cómo funcionan las bibliotecas, porque si yo quería construir una biblioteca y esa era mi idea, me parecía que era razonable investigar un poco el tema. Aparte de ser un tema muy interesante y que tenía muchas cosas que yo no sabía, como que en el fondo tienen una narrativa las bibliotecas en la manera en que están instaladas, etcétera, que tiene que ver con cómo se construye el edificio y además cómo se instalan los objetos adentro de ella. Me encontré con esta frase que dice: escribir un libro, al igual que construir una biblioteca, es un acto de puro desafío. Es la declaración que uno cree en la persistencia de la memoria. En Senegal, la expresión amable para indicar que alguien ha muerto es decir que su biblioteca ha ardido. Y yo estaba básicamente, en cerámica se habla de quemar las piezas. Yo estaba quemando 1500 piezas de porcelana que eran libros. En el fondo estaba haciendo una quema de libros también. Entonces me pareció que resonaba bien con lo que yo estaba pensando. Entonces, esta es una vista de la sala 2 del museo. No la vemos nosotros. ¿No? ¿Qué ven? Vemos la primera imagen. ¿Y será donde que no dice cargó? otras historias. Tienes que... No te puedo creer. A ver. Juro. Tienes que pinchar sobre la imagen e ir avanzando. Es Pincha que no la puedo. imagen. Ahí. Pero es que avanza cuando la pincho. ¿Ahí? ¿La ven? No. Por la chita. Espérense. Ya lo voy a lograr. No sé cómo hacer esto. Ahí. Ahí. Mira, ahí avanza. Ahí. Ahí estamos en la primera sala. Eso. Vista muro poniente y norte, sala 2. Sí. Cuéntanos. Ahí se ve una de las estanterías que era parte del proyecto original hace 3 años. Todos sabemos que estos años han sido años más que movidos, nos tocaron, manes, para hacer esta exposición. No sé, quizás si uno elige 3 años aleatorios, pero yo encuentro que estos 3 han sido más fuertes que la mayoría. Ahí está una vista general. Obviamente la iluminación es muy importante y el ambiente siempre fue pensado así como un lugar un poco como bien oscuro, bien detallado hacia los objetos. Ahí estoy mostrando un poco este muro. La obra que sale a la mano derecha se llama Pulso. Son más de 100 piezas montadas en una línea. Y aquí están las estanterías, que era como la primera idea original para la exposición. ¿Por qué le pusiste pulso a esa? ¿Por el ritmo? ¿Por qué? Sí, por el ritmo, como que parte de lo que yo quería investigar a mí, la literatura siempre ha influenciado mucho mi trabajo, como que escribo frases de los libros que leo, voy leyendo cosas distintas, etc. Y siempre me ha gustado el ritmo, como que me llama la atención los ritmos de las palabras, los ritmos de las frases, y hablábamos también, justo hoy día en la mañana, a mí me interesa como la pulsión general en todo sentido, como del ser humano también, o sea, desde la pulsión de construir y la misma de destruir, lo que pasa con los ritmos en el mundo, en la naturaleza, o sea, desde lo micro hasta lo macro, el tema del pulso del ritmo se manifiesta en todo, y a mí me ha parecido siempre súper interesante. Y tiene que ver un poco con estas estanterías también, como que el tema del ritmo siempre fue una de las cosas que yo quería investigar. Es bien interesante esa obra Pulso, porque también esos libros o esas que ya no sé si es tan claro que sean libros, ¿no? Cómo van apareciendo o introduciéndose en el muro, te dan una sensación. En la otra foto que está mirada de lejos, esa, te dan una sensación muy especial. ¿Tú tenías pensado eso o lo fabricaste ahí en el museo? No, esa obra, o sea, yo lo tenía pensada, pero antes de ir a montar, pero originalmente eso iba a ser una estantería con libros normales, pero cuando ya llevaba, no sé, 1000 copias, empiezan a pasar cosas con el material que es interesante. Pasa que, por ejemplo, los moldes de porcelana se llenan con porcelana, los moldes de yeso se llenan con porcelana líquida, y yo que soy apurete y ando así como corriendo por todos lados, de repente me quedaban medio chuecos los moldes. Entonces se llenaban chuecos y al ponerlos sobre la mesa quedaban como hundidos. Entonces, al llevar ya muchas copias, empezó a pasar que se empezaba a alejar, volvemos al tema de la tradición, pero se empezaba a alejar del objeto original y cada vez se convertía
en un objeto más como en un paralelepípedo más abstracto. Y, Ya. y esa obra tiene que ver con mirar eso como desde una cosa más visual. Esas copias ya son de los moldes más gastados. Y ya bueno, estamos hablando de ritmo, estamos hablando de cómo ordenar ciertas cosas, de cómo clasificar ciertas cosas, y aquí yo estoy trabajando con un material, y entonces investiguemos eso, pero de verdad, como en vez de solo mirarlo desde como la estantería. Ya. ¿Lo ven ahí? Sí. Sí. Aquí, bueno, aquí voy a ir avanzando a partir de esto, pero estas son una estantería, los libros son todos blancos, y conviven las copias primeras con las más posteriores para que uno pueda también ir viendo no solo las fechas, sino que los detalles. Y eso es bonito. Hay moldes que se me cayeron entre medio y se quebraron, entonces quedaron con fisuras. Y lo lindo del proceso de la porcelana, en este caso que son solo 12 moldes, es que cada cosa que le pasa al molde se registra para siempre en todas las otras copias. Entonces pasa que quedan cicatrices en los moldes y en las copias de ahí en adelante. Y eso a mí me parece muy interesante, también simbólicamente. Digamos, por ejemplo, no sé si ven mi mouse, pero aquí es un molde que se quebró esto. O sea, tiene una fisura que va a salir para siempre ahí. Este molde, por ejemplo, aquí tiene un borde también que entonces empiezan cada vez a dañarse más, y eso yo lo encuentro muy lindo. Que se registre el proceso, el desgaste, lo encuentro muy interesante también con respecto a la memoria y a la historia y a todo eso. Aquí hay un detalle del pulso. Aquí también se ve un libro que está dañado. Empiezan a ponerse más blandos, empiezan a ponerse más porosos. Y empiezan a perder su característica de libro también, ¿no? Son como Claro. pequeñas, ya empiezan a ser pequeñas formas escultóricas claro, que remiten a un libro, pero no son exactamente un libro. Claro. Y aparte que te empuja a pensar que en el fondo lo que estás viendo es como el CNPA, un PIP, así como que en el fondo lo que estás viendo no es un libro, es una figura de porcelana, que no. Entonces eso a mí me parece súper interesante de pensar. Bueno, y estas son las cosas que a mí también me han vuelto en la cabeza todo el tiempo con respecto a un montón de cosas, como son como las obsesiones propias también. Bueno, sí, hay una cosa bien obsesiva, te voy a decir, en tus 1300 libros. ¿Eh? No, te juro, la próxima exposición, carboncillo sobre papel. Sí, no, muy TOC esta exposición. Es muy TOC. Y por suerte me encontré un asistente que era igual de TOC que yo, que juntas son dinamita, la mujer era peor que yo. Oye, Así que estas frases, ¿cómo la llamas tú? Está sí. preciosa. ¿Eh? Este muro. Ese muro partió, bueno, volviendo al tema de la literatura, las frases que yo colecciono por ahí y por allá, además les voy metiendo cuchara porque me da como una rebeldía así entre medio, entonces las voy cambiando. Y esta es primera vez que generalmente las frases que yo tenía entraban a mi obra a través de los títulos. O sea, los títulos de mis esculturas muchas veces estaban inspirados en frases de distintos libros. Y en este caso la obra está hecha a partir de las frases, o sea, partió por la palabra y terminó en lo visual, digamos. Entonces hay una letra por libro, los voy a mostrar. Esto, por ejemplo, esto se llama Todo lo que no dije quedó encallado en mi boca. Y si uno ve las repisas, tienen espacios entre las palabras y hay una letra por libro. Entonces la forma de la obra está determinada por la frase. Ah, mira. Es como un código un poquito. Ya, sí, como un código. O sea, Entonces, descubrir cómo emplazarlos así con respecto a ese código. sí, probé hacerlos con Morse, pero dato freak, descubrí que las palabras con O, las O son rayas, entonces me quedaron unas repisas como de 6 metros de largo. No funcionaba en Morse. Para la próxima lo hago con Para la Morse. próxima Morse. Este otro es Esta historia me pertenece. Entonces ahí se ven 4 libros arriba, que es Esta historia me pertenece. Entonces así se van armando las frases con cada colección de piezas. Y una cosa que yo estaba mirando también con respecto a toda la exposición, es que a mí, como me interesa trabajar con el tema de la memoria y cómo se estructura, en términos como micros y después extrapolándolo a lo macro,
me interesa cómo las historias de todo van cambiando a través del tiempo. Entonces, por ejemplo, uno tiene un suceso X que le da un cierto valor en algún minuto y después eso uno lo revisa y cambia su posición y cambia, por ejemplo, en la historia de los países pasa muchísimo, como lo que está pasando ahora con las esculturas en Estados Unidos, por ejemplo, que hay una escultura de un señor muy destacado, etcétera, de la colonia, y resulta que ahora la están tirando a pedazos porque es una persona que estaba pro esclavitud, etcétera. Entonces como que su lugar en la historia cambia y su valor va mutando, y eso era parte de lo que yo quería mirar con este ejercicio, en un ejercicio técnico, pero quería mirar cómo pensar a través del hacer toda esta cantidad de libros, como la posición de las memorias y cómo eso va cambiando en el tiempo. Y en este caso los libros en el tiempo van cambiando también las piezas. Aquí hay detalles de las frases. Ahí van apareciendo, por ejemplo, los quiebres en el molde, que una vez que aparece ya no se puede borrar más. Ya. Bueno, y aquí pasamos al segundo piso. Parece que me falta, no sé. No, ahí estamos. Bueno, después de todo ese proceso, no, durante todo ese proceso en realidad, iban quedando ciertas piezas que yo consideraba técnicamente erróneas o que no iban por lo que yo esperaba. Y vino todo el tema del estallido social, en que se empezó a replantear un montón de cosas en términos políticos de país, de cómo convivimos, bueno, tantas cosas, todos hemos estado ahí. Así que me pasó que empecé a mirar mi trabajo desde otra perspectiva también. Como me acuerdo que contigo conversando, Mana, al principio tú me dijiste la obra va a cambiar y tú también en estos años, ¿te acordáis? Como en la primera reunión que tuvimos. Sí, todo y a mí cambia. eso me dio, sí, pues me dio como un espacio para poder experimentar dentro de mi trabajo también y no solo cumplir con el proyecto que yo había presentado. Como que me dio una libertad que finalmente generó todo el segundo piso de la exposición, así de frentón, porque en el fondo ahí empezaron a aparecer cosas que yo no tenía pensadas, que también yo quería como embarcarme en un proceso y ver a dónde me llevaba, pero a mí me cuesta, yo soy como tan caótica como TOC, entonces esas dos fuerzas que se contraponen, me cuesta amigarlas, o sea, hay cosas que como me ando tropezando y chocando contra los marcos de las puertas, obviamente en el proceso de la porcelana, que es un material pituco, complicado, etcétera, hay miles de fallas, y esas fallas yo las tenía como atesoradas en una esquina de mi taller porque no podían estar en la exposición, que era una biblioteca, pero la verdad es que las fallas para mí tenían un valor estético y simbólico enorme también. Entonces decidí darme el espacio para mirarlas como validarlas de alguna manera. ¿Qué pasa también en la vida? O sea, como que hay cosas que uno considera que son errores y después te das cuenta que son los mejores aciertos y viceversa. Claro, estas que tú llamas fallas son como las particularidades de cada Claro. pieza, ¿no? Entonces son las que la hacen atractiva. Me parece muy atractiva. Sí. Bueno, y estas piezas no hay ninguna hecha a propósito, o sea, hay algunas que están entre comillas correctas y otras que están entre comillas falladas, digamos, pero ninguna fue como empujada a propósito hacia la falla o hacia lo correcto. Yo trataba, pero obviamente así es la vida, de repente uno se tropieza camino al horno, digamos. Y esas cosas, me pareció que, volviendo al tema del material, finalmente la porcelana es tierra y se trabaja húmeda y es flexible, y son cosas que uno no se espera porque uno está acostumbrado a verla desde una parte tan controlada. Y esa es la parte que yo creo que técnicamente a mí no me importa. Como yo muchas veces he quebrado mi trabajo y he armado cosas nuevas desde las quebrazones, y es algo que me encanta y me interesa, y tengo cualquier cantidad de voluntarios para el martillo. Y me pasa que, no sé, me gusta pensar en la porcelana como lo que es, y no solo en la carga social que tiene, que es enorme. Entonces sí aparecieron estas piezas que están ahí. Y lo mismo pasa con esas rumas, como que en ese espacio de experimentación, sí. Las rumas aparecieron en el proceso de fotografía, antes de irme al museo con la obra.
yo armaba las estanterías para fotografiarlas y para ver más o menos cómo las iba a montar en el museo, y como soy desordenada y apurete, no iba ordenando cada pieza, sino que las iba tirando al suelo debajo mío. Y así la Verónica Ibáñez, que es mi amiga y me fotografía casi todo mi trabajo, tuvo que esperar un poco porque le dije, ¿sabéis que aquí hay algo que es importante y que tengo que mostrar? Si había cambiado todo, esto ya es post-pandemia también. Entonces como que cambió todo alrededor de nosotros, toda la manera en que vivimos, y aparecieron estas rumas y decidí dejarles un espacio en la exposición que a mí yo creo que son de mis piezas favoritas de la exposición. Sí, sí. Además quedaron justo en un espacio, como que ese espacio las estaba esperando un poco, ¿no? Yo también encuentro. Sí, sí. Así que, y volvemos a la información, a la quema del libro, a la pira. Claro. Un amigo mío me dijo, hiciste una barricada, estaba feliz, porque él es primera Mira, línea. también puede ser una barricada. Y ahora al otro lado de esta tenés A ver, mira qué aquí el lindo. detalle, ahí De tienen la pira. las fechas de moldaje, claro, de la pira. Y aquí vamos al otro lado. Y aquí está la pieza, esa pieza y súper interesante, que se escapa harto de todo lo demás, ¿no? Sí, esa pieza fue la última, o sea, entre medio, en esas vitrinas están como los que son estos de aquí, son como hermanos de en el fondo. Son otras fallas que también... Pero ya están mucho más desfigurados, ¿no? Mucho más desfigurados, claro, son las cosas que no tienen muros, son ya cosas que están completamente quebradas, completamente planas, que la porcelana se salió del molde demasiado húmeda o demasiado, qué sé yo, o entre medio lo saqué con mucha fuerza y se quebró. Y pasan todas estas cosas que yo de nuevo encuentro que las tenía como guardadas para... No sabía para qué todavía cuando las estaba haciendo, porque se suponía que no iban. Pero después uno las empieza a mirar y para mí tienen un valor enorme. Uh-huh. Y tiene que ver con el asunto de lo que hablaba antes, como la pulsión entre ordenar y por otro lado agarrar todo a martillazo, como que en un camino están esto también es parte del proceso al final. Aquí hay algunos detalles de esa. Muy bonitas esas piezas ya tienen vida propia, ¿eh? Se alejan de los libros absolutamente. Claro, ya es la traición total. Mm. Y aquí está esta pieza que tú decías, que fue la última que hicimos con la Clara, que tiene que ver harto con mi trabajo anterior, antes de esta exposición, y tiene mucho que ver con esa pulsión de destrucción, que justo me tocó escribir un texto para una revista a propósito de la violencia, y estuve investigando harto. Por ejemplo, hay hoteles que hacen que dejan que uno arriende una pieza y te dejan destruir todo lo que hay adentro, como que fuera ahí Guns N' Roses. Yeah. Y la gente paga por ir a destruir todo, o sea, y a mí me parece súper atractivo. Yo no sé si quizás yo soy la única loca de patio, pero, o sea, si a mí me dicen, toma, aquí tienes 20 televisores y tíralo de un quinto piso, yo lo encontraría bien entretenido. Y pasa que como que yo tengo esa cosa como que me interesa también mirar ese lado, como entre el lado obsesivo de hacer 1500 copias y catalogarlas, y después las ganas que me dan de tirar todo de un quinto piso, sobre todo post pandemia. Claro, en este momento todo del quinto piso. Y entonces lo que hicimos con la Clara fue armar una estantería entera de libros, que eran como 200, y rompimos la estantería entera de libros. Y de ahí lo bonito es que hay que de nuevo volver a reunir. Entonces hay que agarrar cada pieza, perforarla, amarrarla, colgarla. Entonces uno deja ir y después de nuevo reúne y construye desde la destrucción. Y después de nuevo vuelve a catalogar y a construir y qué sé yo, y otra vez se puede volver a destruir. Como que volvemos al tema del pulso, pero eso yo lo encuentro súper interesante como ejercicio. Y esto se llama soltar el peso, es una pieza que pesa como 80 kilos, más o menos. Son muchísimas piezas de porcelana, todas destruidas, y a mi gusto se aleja mucho ya de los originales, pero se acerca mucho a lo que pasaron estos 3 años también, para mí por lo menos. Sí. Así que Es súper interesante esa pieza. ahí está con sus pitas. Uh-huh. Bueno, y ahí originalmente la exposición la idea era poner un mesón donde hubiesen cosas que la gente pudiese tocar,
por el tema de la discapacidad visual y también por las ganas que a mí por lo menos me dan en las exposiciones de toquetear las cosas. Pero por tema sanitario obviamente no se puede, así que hubo que hacer un video que explicara bien cómo funcionaba el proceso, para que se entendiera más o menos cómo suena, la porcelana que suena ding ding, y las otras pastas suenan toc toc, y eso es una de las grandes gracias. Entonces hicimos un video para explicar más o menos cómo funcionaba el tema de la porcelana, y cómo se hacía, y que era líquida, y que es sucia, y polvorienta, etc. Ya. Ahí está, voy a volver a mi... Ahí. Ya. Oye, Mariana, está la Paula con nosotros que trabaja en el área educativa. Ustedes ya se han visto, ¿no? Sí, pues Sí. se han visto. Se tienen que haber visto. A ver, Paula. La Paula trabaja en el área educativa nuestra. Entonces la Paula siempre tiene una visión distinta. Es la que está preparando el material educativo para el material de mediación para tu exposición. Entonces seguro que a ella se le van a ocurrir cosas muy interesantes que debe tener muchas cosas que quiere saber. Sí, o sea, más que nada como que yo lo veo más desde el aspecto pedagógico, y por lo tanto dentro de lo que es el proceso de creación de lo que tú estás realizando. Entonces, claramente una de las cosas que puedo sacar, digamos, de todo tu trabajo, una de las cosas que partió diciendo la Mane, que es como esto del arte como forma estética. Entonces, eh, cómo eso es llevado, digamos, al aula o a la educación, ¿no? Que estamos como acostumbrados a este ideal de belleza, ¿cierto? Canónico, greco-latino, y a este ideal como de, en este caso, como de darle forma al libro como perfecta, ¿no? Porque si lo lleváramos por el lado del ámbito de las artes decorativas, quizás esa es también la diferencia entre lo que decía la Mane, artesanía y arte, que finalmente le sacas como esa distinción de ser este objeto perfecto, reproducido a imagen y semejanza de este canon de libro, que podríamos decir, y finalmente tú lo que haces al convertirlo en el arte contemporáneo es como darle construir tu propio canon, construir tu propio universo. Y por lo tanto eso también es tu propio modelo. Y lo bonito que veo aquí también es que hay mucho de... tú respondes, o sea, las cualidades estéticas finalmente no responden a algo formal, sino que responden a una consecuencia de tus intereses. Entonces esto va mutando, tal como tú dices, y terminamos finalmente con esta última obra, que es ya lo más lejano de lo que es un libro, lo que es la forma estética de un libro, digamos, y finalmente tú terminas empleando, digamos, o no empleando, sino que terminas como entregándonos esta posibilidad de ver, de construir una imagen a la cual estamos como siempre acostumbrados. O sea, para mí el libro es libro y no es otra cosa. Y sin embargo tú puedes ver en esta última obra que también es un libro, porque si tú finalmente te acercas y empiezas a escudriñar, digamos, en cómo este proceso que tú nos estás contando ahora, entonces finalmente también lo defines como un libro. Entonces, en ese sentido, claro, yo desde el aspecto como educativo me gusta muchísimo como tu cabeza, ¿no? Porque tienes como una cabeza que yo no sé si tú te has dado cuenta, pero que tienes como, en educación se le llama como los instintos educables, ¿ya? Y que se dice que hay como tres tipos de instintos. Que está como este instinto de comprensión,
que es como desde el aspecto comunicativo o desde el aspecto dramático, ¿no? Es como deseo yo de hablar o oír, o como deseo representar algo. Y también está otro instinto que es el instinto estético. Ese instinto estético tiene que ver con cómo deseo yo modelar a esto, ¿no? Como desde el lado artístico, pero también está como el deseo de instinto estético más bien como musical, porque tú partiste, al final dijiste que esto tiene un sonido. No es, suena de una manera y suena de otra, entonces también tienes como, has ido desarrollando, el arte te permitió ir desarrollando este instinto. Y finalmente el último, que es el que más me encanta, que es este instinto científico, porque cuando tú partes haciendo estas representaciones de libro, finalmente tú también vas siendo como... primero porque empiezas a investigar como ese deseo de saber por qué lo quiero hacer. Y segundo, porque deseas hacer, ¿cómo hago esto? ¿De qué manera lo voy haciendo? Entonces, y además le pones tú algo que es muy interesante en el mundo científico, que es como el ensayo y error, la prueba, el no tener miedo a darle cambio. Entonces yo leí tu texto, cuando tú dices que a veces te dan ganas de apretarlo, y eso no era un error, porque tú lo estabas viendo y aparecía esta imagen, esta nueva forma, ¿no? Que finalmente te hacían ir haciendo como otras pruebas, ir experimentando, este espíritu de experimentación que el artista contemporáneo puede desarrollar, y que este proceso en el cual tú te metiste, ¿no? Te empapaste en este proceso, permitió que tú desarrollaras estos tres instintos. Y claro, a mí me pasa que me encantaría que en educación los profesores tuvieran como este espíritu, ¿no? Este espíritu de hacer que un niño desde pequeño pudiera experimentar a partir de la estética, ¿no? de este objeto estético, para yo poder ir, ¿cierto?, descubriendo en este proceso de construcción finalmente, cómo puedo ir desarrollando estos tres instintos educables, por decirlo de alguna manera. Y eso yo quiero como rescatar y me encanta. Creo que es como un camino desde lo educativo, que hay que relevar al arte como este arte como forma estética, que por lo general como que se ve como más, lo que decía la Mane, como esta mirada como más elitista, de lo estético, lo bonito, lo decorativo, No, aquí dentro del desarrollo del arte como estética, hay por supuesto un desarrollo, un proceso de desarrollo creativo y de muchas otras capacidades, y que sin lugar a dudas las podemos reconocer ahora en tu trabajo. Y me quedo con algo que me encantó que tú dijiste, que veías en la casa de tu abuelita como estos objetitos que estaban ahí chiquititos guardados que nadie podía tocar, y tú finalmente como que estos libros que no tienen uso, también finalmente los colocas como en les das como finalmente ese mismo estatus, ¿no? De estas cositas que están ahí, porque a mí me encantaría tocarla, pero si yo las tuviera aquí en mi casa, creo que no dejaría que mi hija tocara esas cositas, porque también las tendría ahí como estos objetitos, ¿no? Que están ahí, como la Mane decía, como con esa visualidad tan rica, ¿no? De querer tocarla, pero de no querer a la vez. Eso como que eso creo que es como algo que aportaría, digamos, a lo que hemos estado conversando ahora. Sabéis que es súper interesante tu apreciación con respecto al tema científico, sobre todo me llamó la atención, porque para mí es un conflicto eso. O sea, yo creo que, yo no sé bien, o sea, yo tengo hartos amigos artistas y yo creo que todos trabajamos desde nuestros demonios, como que es algo, o sea, como que pasa que uno procesa un montón de cosas, pero yo he tenido muy buenos profesores en mi vida, y uno de ellos que yo odiaba, en Estados Unidos, de hecho, nos hizo un ejercicio que era
que teníamos que elegir eran dos letras, ponte tú, era una cosa así, es que te juro que no me acuerdo porque lo odié. Y dijo, tienen que combinarlas, tienen que inventar un sistema, hablando venía desde la ciencia su teoría, inventar un sistema y combinarlas de manera hasta donde los lleve. Y yo, es que te morí lo que sufrí con ese encargo. Decía, es que ¿qué sistema? Es que no entiendo el sistema, pero ¿qué sistema de qué? Porque igual yo tengo un lado bien concreto, entonces esta cosa me sacaba de quicio. Y finalmente ese ejercicio que tuve que elegir, ponte tú que el 4 y la A, da lo mismo, los empecé a combinar según un sistema, rotando los 30 grados cada vez y armándolos no sé cómo, que lo odié el ejercicio, me ha servido de ahí en adelante para todo el resto de mi trabajo, porque tiene que ver con ponerse un parámetro y seguirlo y dar, pero a mí ese espacio que tú habláis de cómo va cambiando y cómo uno va aceptando esos cambios, a mí me cuesta harto. O sea, como que tiendo a subirme al carril y seguir de largo y de repente miro para atrás y digo, pero ¿por qué estoy parada acá? Como que yo ya, no sé, me cuesta repensarlo. Y yo creo que en este sentido, los 3 años que tocaron, o sea, si yo hubiese inaugurado en septiembre del año pasado, que era mi fecha original, esta exposición hubiese sido muy distinta. Y estos 3 años a mí también como que se me metieron por todos lados, igual como a todos, y me hicieron replantearme mucho también mi trabajo y mi manera de funcionar, que finalmente volvemos al tema de cómo uno tiene su narrativa propia, pero pasó de ser algo malo, decir, pucha, no puedo inaugurar, pucha, pasa no sé qué, a darme un espacio de replantearme las cosas y de cambiar la obra y de cambiar el montaje, que a mí me dejó súper contenta, como que siento que logró permear en la obra lo que estaba pasando afuera, digamos. Pero claro, pero a mí es un ejercicio que me cuesta un montón, ¿no? O sea, no es algo que me sale súper fácil seguir los parámetros a rajatabla. O sea, yo me pasáis un formulario y ni siquiera lo lleno dentro de los cuadrados porque me da como rabia, ¿cachai? Ahora, es curioso lo que tú planteas, porque yo encuentro que dentro de todo esto también hay una gran intuición. Y tú, Sí. que está la intuición a veces un poco mirada, es como mirada en menos entre Mal los mirada. pero tú confías harto en tu intuición, porque de hecho llegaste al museo, tú misma nos acabas de decir, con ideas distintas a lo que efectivamente hiciste. O sea, ahí en el hacer aparecieron montones de cosas a las que tú les diste cabida y dijiste ya, y vamos con las rumas y hagamos esto aquí, y hagamos esto allá. Entonces es súper interesante esa mezcla entre ese espíritu como riguroso y científico y la intuición y cómo la dejas tú ahí y funcionar. Bueno, pucha, esa mezcla nos dio una exposición magnífica. Ay, muchas gracias. Así que estamos muy, muy contentos realmente. No, gracias a ustedes por haber creído en el proyecto y en toda la idea, porque la verdad es que fue para mí exquisito. O sea, la posibilidad de exponer en un espacio como el Mavi, que es un espacio increíble, o sea, un museo precioso y un espacio precioso. Entonces, realmente para mí es como un sueño increíble tener ahí, sentir que está mi obra ahí, ver mi nombre allá afuera en ese pendón, o sea, pucha, es un regalo tremendo, la verdad. Qué bien, pues. Bueno, pucha, yo no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta, que quiera hacerte una pregunta. Ya estamos Yo quiero hablar. Yo quiero hablar. Sí, a ver. Sí. Lo que pasa es que yo trabajo haciendo libros. Entonces, en realidad la percepción de toda esta exposición para mí es bastante distinta, porque en el fondo creo que la Mariana logró realmente exponer lo que es un libro, aunque no lo crean. O sea, ustedes decían se deforma, ya no es el libro, qué sé yo. Y si Mira qué interesante. Si alguien trabaja desde la otra vereda, va a saber de que un libro efectivamente nunca uno es igual al otro, aunque sea la misma edición. Que hacer un libro es una tarea tremendamente delicada, que la humedad influye, que la tensión del papel influye, que la tinta influye, y que efectivamente no es un objeto realmente de
de fábrica, tiene mucho de artesanía, de hecho si uno no tiene artesanos y gente que realmente sepan encuadernar bien o sepan usar bien el papel o qué sé yo, queda un desastre. Cada libro puede ser de que pase por todas las etapas que ha dicho que mostramos ahí, digamos, que ella muestra ahí. En el fondo puede ser un libro que sea de colección y llegue solamente a un estante, puede ser un libro que sea muy sufrido, puede ser un libro que para hacer el libro también se deforma muchas veces. Y ponte tú esa última imagen de los libros que ustedes decían, ya no es un libro, sí, eso es un libro también, porque muchas veces cuando se cosen los tacos de los libros se enredan. Uno toma ¡Ay, una qué cosa, fantástico! Claro. Bonito. como una cosa que es muy parecida, o sea, tiene que sacar de la máquina un montón de hilos con unos tacos que están abajo, bueno, los tacos se llaman los cuadernillos de los libros, que están así colgando. Entonces, la verdad que ella dio a conocer, o sea, desde mi punto de vista, desde mi vereda, Claro. dio a conocer realmente lo que es un libro, que es un objeto vivo, pese a que termina muchas veces muerto en una estantería. Ay, qué bonito, qué bueno. Pucha. Voy a tener que ir a conocer todas esas cosas, parece. Muy bien invitada, las veces que quiera, yo le he invitado muchas veces al imprenta, así que Ay, muy feliz. bien recibida y feliz de que veamos todos los procesos. Qué buena, qué bonito. Y sabéis que también esto, en el fondo, el trabajar con molde también es una impresión. O sea, básicamente es una forma de grabado, de impresión solo en 3 dimensiones. Así que, claro, tiene también que ver con lo mismo. Qué entretenido. No, y además, ponte tú, depende de cómo uno haga un libro, las hojas cantan. O sea, tú tienes un libro que a veces lo abres de una manera y suena de una manera por el tamaño, por el peso de las hojas, el gramaje, qué sé yo, y tienes otros más chiquititos que suenan de otra manera, los libros cantan. O sea, Ay, qué como bonito. objeto también tienen una vida que al igual que aquí, que tiene otra materialidad y que se hace más evidente, cada uno tiene su sonido. Así que la verdad que lo encontré maravilloso porque en el fondo realmente representó, mostró lo que es un libro de verdad. O sea, la Ay, qué gestación de lindo. cómo vive un libro. Voy a investigar eso, qué bonito. Qué bonito todo eso. Precioso. Pucha, muchas gracias Díseme por cuando quieras y yo feliz. ese punto de vista. Eso. Ahí estaré. Bueno, les quiero agradecer. Si alguien quiere prender su pantalla y saludar a la Mariana, podemos prender los que están apagados. Si alguien no quieren permanecer ahí calladitos. Bueno, Mariana, muchas gracias. Ahí se prendió una. Y Ahí van apareciendo. van apareciendo. Ya, pues, y te saludamos. Muchas gracias. Gracias a Muchas gracias ustedes, por se todo. pasaron y gracias por escucharme. Sí, y aplauso. El que aplaude es mi marido. Así que, Pucha. O sea, mejor todavía. por suerte aplaude después de la Por suerte pandemia, aplaude. imagínate. Sí. Ya pues, un besito. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, que estén Chao. bien.